Hola a todos y todas, estamos en un nuevo capítulo de Páginas Sociales, este espacio de podcast audiovisual que hemos generado desde la Facultad de Ciencias Sociales para aportar con un granito reflexivo en torno a las temáticas y problemáticas que desde nuestras disciplinas podemos reforzar y podemos apoyar tanto a la formación de nuestros estudiantes como una contribución externa a la sociedad, ¿no? Hoy día vamos a hacer un programa un poquito distinto, porque claramente desde las ciencias sociales, pero también desde una visión un poco más activista, más desde el área social, hemos invitado a Vesna Madariaga Jordan. Ella es socióloga feminista, candidata a doctora en procesos sociales y políticos de América Latina, es especialista en género y políticas públicas, violencia de género, generaciones y niñeces, salud intercultural, educación, entre otros. Pero es también funcionaria pública y presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del MinMujer EGEA, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Es entonces presidenta del ANFUGEM, vocera del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8M, y con ella lo que queremos entonces es reflexionar en torno a las temáticas bajo un título sugerente y bueno, bastante trágico, que es No más violencia contra las mujeres, mujer y ciencias sociales. Muchas gracias por acompañarnos, Vesna. Muchas gracias a ti, a ustedes, bueno, a la universidad, a ti en especial, Paula, por este espacio y por poder aportar o poder plantear reflexiones quizás que hoy día son sin duda de mucha necesidad en el contexto de crisis social, sanitaria, de cuidados que estamos viviendo, ¿no? Entonces, y la emergencia sin duda es lo que significa una de las grandes problemáticas y también con características pandémicas, ¿no? Que es por la magnitud que tiene, su prevalencia y sus causas, digamos, comunes, que es también las violencias machistas, las violencias, digamos, de género que se exacerban y que generan, bueno, que presentan una complejidad en contextos de confinamiento y contextos de emergencia como en los que estamos hoy día. Sin embargo, hay una condición previa, ¿no? Uno podría pensar que en este contexto de confinamiento, el resguardo en nuestras casas, de nosotras como mujeres, se ha hecho más evidente la carga emocional y física que ha recaído sobre nosotras, hay doble presencia laboral, cuidado de personas en situación de vulnerabilidad, desde la maternidad, el apoyo a personas enfermas, en general también recae en la mujer, el vínculo comunitario hacia quienes han resultado más castigados con la cesantía, el cierre de oportunidades, y además las muy aterrantes cifras en crecimiento de la violencia de género en el hogar, y algunas proyecciones de expertos y expertas en torno al aumento de embarazos no deseados por falta de periodicidad de la atención anticonceptiva. Hay muchos elementos que más bien se agudizan, ¿no? con esta situación. Dime una cosa para partir, Vesna, ¿cuál es tu opinión respecto del accionar que en términos de política pública hemos tenido de justamente el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para enfrentar temas de este tipo, temas de violencia? La lectura que yo puedo hacer respecto de las políticas de igualdad, las políticas de Estado para erradicar la violencia hacia las mujeres en un contexto de crisis sanitaria como hoy día y principalmente en el contexto de pandemia que implica además un confinamiento como recomendación para poder, digamos, frenar el contagio. Eh, es una mirada también desde las distintas posiciones que ocupo, digamos, y eso es una mirada que el feminismo no ha permitido. El feminismo no ha permitido hablar desde el lugar el lugar del habla, ¿no? El lugar que uno ocupa en el mundo. Y desde ese sentido, bueno, tengo un rol en mi institución, que es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, un rol de representación de mis compañeros y compañeras como funcionarios y funcionarias públicas. Soy funcionaria pública además y por tanto y trabajo en una de las divisiones que es la división de políticas de igualdad, que es la que tiene la labor de justamente
cumplir el mandato legal que entrega el Ministerio, que es el diseño, la coordinación de políticas de igualdad que busquen justamente la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y por tanto nos toca una labor de transversalización importante, digamos, del enfoque y la perspectiva de género en el conjunto del Estado, en el conjunto de los ministerios y servicios, donde cada una de sus políticas y programas que llegan directamente a las personas, debemos garantizar como ministerio que tengan incorporada una mirada, una visión y una perspectiva de género para disminuir inequidades, brechas y barreras. Y en ese contexto, sin duda, las principales expresiones de desigualdad que están presentes, digamos, en las mujeres y en las disidencias sexogenéricas, desde este sistema patriarcal, de alguna otra manera, que es reproductor de estas opresiones, ¿no? Y desigualdades, justamente se da en el marco de lo que son las violencias de género, ¿no? Y en contextos de emergencia, como así lo hemos dicho y lo ha venido diciendo también fuertemente el movimiento Mujeres Feministas, en el cual también participo y también tengo, digamos, una mirada desde esos feminismos, ¿no? Que hoy día están planteando y que han venido planteando a través de lo que fue la masividad del 8 de marzo pasado, 2019, lo que ha sido la huelga general feminista y 8 de marzo y 9 de marzo recién pasado, donde fuimos millones de mujeres y feministas y disidencias sexogenéricas en las calles expresando justamente no queremos más violencia, queremos derecho a abortar, o sea, planteando también las demandas propias, ¿no? Y en ese sentido creo que es interesante cómo se mira también desde un movimiento feminista esta institucionalidad hoy día que además está siendo noticiosa, ¿no? Porque estamos teniendo cambios, digamos, de autoridades, ¿no? Venimos saliendo de una autoridad, la ex ministra Pla, que fue altamente cuestionada por su negacionismo frente a los hechos de violencia político-sexual, cuando se habla de silencio cómplice, silencio, es un negacionismo, ¿no? Por días ella guardó silencio frente a situaciones que estaban siendo vividas por mujeres, niñas, jóvenes y disidencias, y que el Estado, que ha comprometido ha comprometido garantizar con debida diligencia la protección de mujeres y que estos hechos no van a ocurrir, menos aquellos que sean producidos por el propio Estado o por los propios agentes del Estado, desde la violencia más institucional, la violencia político-sexual fue un ausente en las palabras de rechazo y repudio de esa autoridad. Hoy día el ministerio sin duda está siendo mirado como institucionalidad, pero no puedo tener una opinión de cómo ha planteado la gestión de la emergencia COVID-19 en el marco de lo que es una de sus principales políticas, que es la erradicación de la violencia hacia las mujeres, sin tener una mirada también funcionaria desde la historia de esta institucionalidad. ¿Ya? La institucionalidad para las mujeres en el Estado, que es un mecanismo, ¿no? Y un mecanismo que ha sido de alguna otra manera demandado y levantado, bueno, surge el CERNAM en el año 1991 y ha sido una demanda principalmente de mujeres y feministas que han instalado también desde la reivindicación y vindicación del movimiento de mujeres feministas en su momento, en la dictadura y a posterior en los procesos de transición democrática, fueron instalando las necesidades de dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de avanzar hacia la igualdad de género. Agendas como la agenda de Beijing, ¿no? Fueron fundamentales también para promover desde el Estado la violencia, o la agenda, digamos, hacia la agenda de género, la agenda hacia las mujeres, pero donde una sin duda importante tiene que ver con la demanda hacia la erradicación de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y surgen las primeras leyes y legislaciones, el año 96 surge la ley, 95 surge la ley de BIF, actualmente hasta hoy día, ¿no? La 20.066, y ha tenido un rol fundamental la institucionalidad también en el despliegue de ofertas programáticas, ¿no? A través de su Servicio Nacional de la Mujer en su minuto, hoy día se llama CERNAMEF, antes CERNAM, ¿no? Antes de que existiera el ministerio. Y también encabezó una de las primeras políticas de erradicación de la violencia hacia las mujeres con la creación de los centros de la mujer como ofertas territorializadas en la comunidad, y esto es muy importante porque pareciera que volvemos a este momento de la validación y de la potencia de lo local, de lo territorial, ¿no? Cuando en su minuto surgen estos dispositivos territorializados para absorber la demanda frente a la violencia que recién estaba saliendo debajo de la alfombra, porque seguía siendo
asumiendo en su minuto como un problema privado, íntimo, del espacio completamente individual, y por tanto no era un problema social. Y obviamente estaban alimentándose los discursos frente a la violencia muy asociados a estos mitos, ¿no? Que se produce porque de alguna otra manera quien te quiere te aporrea, ¿no? Se nos ha reforzado también en las canciones, en nuestra socialización, la violencia ha sido naturalizada, invisibilizada en términos de lo que significa en tanto desigualdades y subordinaciones hacia una población importante del mundo, ¿no? Estamos hablando de más de la mitad de la población, ese 50% y más, ¿no? Y por tanto la responsabilidad social de la violencia empieza a instalarse también en la agenda, pero ha sido vindicación de las mujeres. Y en distintas situaciones en este país, ¿no? Donde habitan, en estos territorios, donde habitan distintos pueblos, habitamos distintas también nacionalidades de orígenes, ¿no? Distintas personas, la respuesta desde el Estado hacia la violencia ha ido siendo un proceso, ¿no? Y se ha ido incorporando desde las políticas públicas inicialmente el abordaje en la violencia intrafamiliar, que hoy día está en una situación de crisis porque es la que se está expresando de mayor forma en contexto de confinamiento, digamos, estar expuesta a las mujeres a tener que convivir eh, prolongadamente y con una proximidad con sus agresores o potenciales agresores, ¿no? Que esa es hoy día una situación a abordar. Pero las políticas de igualdad destinadas a erradicar la violencia hacia las mujeres surgieron inicialmente con un afán territorial de estar cercano y cercana a las mujeres en Plaza de los Territorios y buscando dar una respuesta en prevención. A poco andar, estamos hablando de los primeros centros de la mujer, año 1991 en adelante, ¿no? A poco andar, el Estado, ¿no? Empezó a darse cuenta que había una necesidad en la atención más que en la prevención, que el problema ya estaba y que por tanto se empezó a desbordar las solicitudes y las demandas por atención. Y los centros dejaron de cumplir una labor de Estado fundamental en prevención de violencia hacia las mujeres, porque la principal carga laboral de los equipos que hasta el día de hoy trabajan en condiciones muy precarias en los territorios, pero con una alta responsabilidad en el compromiso para enfrentar la violencia de género, al igual que los equipos digamos, de los servicios nacionales de la mujer, en los niveles regionales centrales, como también en el ministerio, ¿no? Como funcionaria. En ese marco, entonces, la política en violencia hacia las mujeres empieza, digamos, a girar hacia un giro desde la protección, ¿no? Y desde la reacción. Una vez ya que empieza a generarse el fenómeno de la violencia y empieza, digamos, a ser agenda pública y de alguna otra manera desde la incidencia también del movimiento de mujeres más organizado, ¿no? Y desde las diferentes ONG que también surgen en los momentos en que se constituye la institucionalidad del Servicio Nacional de la Mujer. Estamos hablando de los años 90, ¿no? Y se empiezan a crear líneas digamos, de atención y de protección, ¿no? El año 2008 surgen las primeras casas de acogida, ¿no? Como línea de protección directamente. No obstante, el año 2010 se evalúa que el costo en violencia y en las políticas que debiesen, digamos, avanzar hacia políticas de segunda generación basadas en evidencia y con presupuestos robustos para erradicar la violencia, se estima que aproximadamente los costos en violencia para el Estado de Chile son 30.000 millones de pesos. A ese entonces, la inversión estatal, por decirlo de alguna forma, no superaban los 7.000 millones de pesos. Hoy día la inversión estatal no supera los 15.000 millones de pesos, por lo tanto tenemos una situación de déficit estructural que sin situación de COVID eh, no estaba llegando ni respondiendo frente a la demanda y frente además a la visibilización de las diferentes manifestaciones de violencia que hoy día además están coexistiendo, que siempre han coexistido de alguna u otra forma, pero que hoy día se hacen más visibles, ¿no? Como por ejemplo todas estas violencias que empieza a abordar también el Estado desde el espacio de lo público, ¿no? Porque desde políticas públicas solo se abordaba la BIF, la violencia intrafamiliar, que salió debajo de la alfombra, que se pone en la agenda, se crean leyes, ¿no? Normativas y se crean programas. No obstante, centrado en la violencia que se produce en el espacio
familiar, y eso tiene un sesgo, porque no son los espacios los que producen la violencia, ¿no? Son las relaciones de desigualdad que están a la base, que se sustentan sin duda en un sistema, patriarcal, que hoy día sabemos que en la radicalización de las violencias y en las violencias estructurales, además, hace una muy buena síntesis con el modelo y el sistema neoliberal, ¿no? Que viene a precarizar mucho más nuestras vidas. Y por eso las feministas, el movimiento feminista se ha levantado justamente la vindicación por una huelga general feminista, que visibilice el trabajo reproductivo, de cuidado y de crianza, que entendemos que también es una violencia estructural que el Estado nos hace a las mujeres, ¿no? Porque somos quienes damos el soporte en términos de toda la labor reproductiva y permitimos que sin duda productivamente también este país pueda, digamos, funcionar, y por tanto entregamos una plusvalía muy importante desde el valor de nuestro trabajo reproductivo al Estado, en lo que es la tarea de cuidado, una tarea que debiera estar garantizada como una política de igualdad sustantiva, y debiera estar garantizada y siendo diseñada y levantada por este Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que hoy día nos muestra que la crisis de cuidado es principalmente algo que debe abordarse porque está relacionada a la división sexual del trabajo, a la posibilidad de la autonomía económica de las mujeres, de cómo generar ingresos propios, de cómo también, de alguna otra manera, eso permite también la generación de la autonomía física, ¿no? De poder tomar decisiones sobre mi cuerpo y evidentemente erradicar las violencias o poder dejar de vivir situaciones de violencia si es que las estoy viviendo. Y eso está entendido también desde una mirada desde la sujeta política, desde la posibilidad también de desarrollar mi autonomía en la toma de decisiones, mi autonomía política y principalmente desde la participación social, comunitaria, pero también desde la participación política, lo que implica ser parte de los espacios de representación. Entonces, una política integral para abordar la violencia hacia las mujeres debiera tener a la base aquello primeramente, ¿no? Una mirada integral de el desarrollo de las mujeres, de la mejora en su calidad de vida, de cómo transformar las desigualdades, las inequidades, brechas y barreras que hoy día persisten y que se radicalizan con ese sistema neoliberal además, ¿no? Y en una condición de crisis donde además está altamente estudiado que a quienes primeramente impacta las situaciones de emergencia, desastre y crisis son principalmente las mujeres, porque los fenómenos de la feminización de la pobreza, ¿cierto? De la feminización de la migración, de la feminización también en términos de los temas de la salud, ¿no? Que son hoy día los principales. Las mujeres estamos en esa primera línea, los cuidados, no solo en el ámbito de las tareas de reproductiva y de cuidado y de crianza de otros y otras, hijos, hijes, personas, digamos, integrantes de los espacios familiares, sino que también estamos en la primera línea de la respuesta del sector salud. Pues estamos las cuidadoras, ¿cierto? Y las compañeras, digamos, funcionarias del sistema de salud que están en la primera línea de la respuesta. Por lo tanto, las mujeres estamos sosteniendo esta crisis, estamos pagando los costos de esta crisis y estamos siendo altamente violentadas también por un Estado que hoy día está administrado por un gobierno donde sus políticas no están siendo garantizadas en tanto políticas de Estado, están siendo modificadas al antojo de ciertos intereses de gobierno y donde las agendas y anuncios señalados para enfrentar la emergencia en violencia en el contexto de la pandemia COVID-19 son medidas que de alguna otra manera han sido paulatinamente presentadas, no están teniendo esta mirada integral ni esta mirada de las violencias de manera más estructural y de cómo erradicarlas. Hoy es la oportunidad no solo para, si en un contexto sin COVID no dábamos cuenta de la, digamos, de la necesidad de abordaje integral en materia de violencia hacia las mujeres y no estábamos siendo respuesta suficiente para sus necesidades, en esta situación de crisis mucho menos. Por tanto, el llamado nuestro como funcionarias y funcionarios, el llamado nuestro como asociación, el llamado también desde el activismo en los movimientos feministas es a que esta, si bien es una de las crisis más complejas que estamos viviendo, es también una oportunidad para erradicar, pero con decidida fuerza la violencia hacia las mujeres, poner los presupuestos que están diagnosticados que faltan, insertar en las diferentes líneas de abordaje de la política pública aquellos modelos de intervención que requieren hoy día reforzarse. Estamos hablando de una prevención universal que hoy día es inexistente, estamos hablando de abordar la prevención en las diferentes manifestaciones, pero también en las diferentes poblaciones, el trabajo también para deconstruir masculinidades hegemónicas
hegemónica, es muy importante que esté también instalada desde la socialización y de la sensibilización en materia de violencia contra las mujeres para ir desnaturalizando las violencias de género, y sin duda se requieren ahí presupuestos robustos, responsabilidades sectoriales que superan al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Estamos hablando de carteras como educación, salud, que son fundamentales también en la transformación cultural. Y por tanto, la respuesta hoy día vemos que son parches, principalmente. Sin duda aquí hay una voluntad funcionaria del esfuerzo y la colaboración y el compromiso siempre los funcionarios y funcionarias tanto del ministerio, del servicio y de los diferentes dispositivos que atienden las violencias hacia las mujeres, que trabajan con todo compromiso y resisten técnicamente algunas iniciativas que surgen a veces de ideas de las autoridades y mucha consulta técnica. Aquí a veces también eso está presente, pero sabemos que quienes están hoy día sosteniendo estas medidas tampoco lo están pasando muy bien, compañeras, ¿no? Lamentablemente hoy día tenemos un ministerio que se ha debilitado en términos de su rol, su mandato. Tenemos un ministerio que se ha debilitado en términos del cumplimiento de compromisos asumidos internacionalmente. Tenemos un ministerio que no está dando respuesta de una política integral para avanzar hacia una igualdad sustantiva. Eh, Contamos con un plan nacional de igualdad que está, digamos, trazado en metas hasta el 2030 en el marco de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, lo que es la agenda mundial en términos de compromiso, pero durante estos 2 años, esa fue una de las primeras tareas que realizó el Ministerio de la Mujer en el año 2016-2017, cuando inicia su funcionamiento. No obstante, durante estos 2 años ha estado en revisión de estas autoridades, cuenta con resolución reciente de enero y no se ha avanzado en las metas fundamentalmente que se han planteado y que han sido consultadas en un proceso, digamos, de consulta con más de 26.000 mujeres a nivel nacional, donde participaron diversidad de colectivos de mujeres y representaciones, mujeres lesbianas, trabajadoras sexuales, de las disidencias sexogenéricas, también mujeres sindicalistas, trabajadoras, estudiantes secundarias, mujeres funcionarias públicas, mujeres rurales de pueblos originarios, mujeres migrantes. Fueron consultadas una diversidad de mujeres y eso terminó en una gran estrategia nacional diseñada que debía estarse implementando hace 2 años y que durante este gobierno no ha sido una prioridad. Ese Plan Nacional de Igualdad, que es una estrategia marco, que de alguna otra manera exige responsabilidad al conjunto de sectores, ministerios y servicios, en ciertas líneas estratégicas de avance en políticas públicas asociadas a derechos, ¿no? Por ejemplo, a los derechos a la autonomía económica de las mujeres, derecho a vivir una vida libre de violencia, que es fundamental en este contexto, ¿no? Los derechos sociales y culturales de las mujeres, de medios ambientales, etc. Esa gran estrategia es desconocida para las mujeres y para la población, para los funcionarios y funcionarias del ministerio es vital porque es la herramienta de trabajo, no ha sido sostenida en tanto orientaciones desde las autoridades y lo que es más lamentable, ha sido modificada por lo que nos dimos cuenta recientemente, principalmente en su paradigma, ¿no? El Plan Nacional de Igualdad se sustentaba justamente en el enfoque de lo que han venido planteando la Estrategia Montevideo, la CEDAW y las diferentes recomendaciones internacionales, ¿no? Y se sustentaba en el avance principalmente hacia la igualdad sustantiva, ¿no? Ha sido retrotraído al paradigma de la igualdad de oportunidades, muy similar a lo que es el, digamos, lenguaje de este gobierno discursivo, digamos, de alguna otra forma. Sí. Entonces ahí vemos que hay retrocesos importantes en materia de políticas públicas de igualdad, en que hay retrocesos en sentidos, hay retrocesos en las causas que explican ciertos fenómenos, como por ejemplo en lo que es en los temas de violencia hacia las mujeres, hay también desmantelamiento de políticas también en casos como por ejemplo se ha suspendido el programa 47, que era un programa que se implementaba desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, desde ahí se ejecuta, en el contexto de la pandemia estaba cumpliendo un rol fundamental, justamente porque chicos y chicas, o sea, el programa atiende principalmente o apunta a promover la autonomía económica de las mujeres, como también un factor fundamental para no vivir violencia, ¿no? Y permitía a través de horas de cuidado, pero horas de cuidado en términos, entendiendo que el trabajo de cuidado es lo que
limita, digamos, la posibilidad de autonomía económica o de generación de ingresos a las mujeres, por lo tanto permitía horas de cuidado de niños y niñas para mujeres jefaturas de hogar que se encuentran, que requerían, digamos, generar ingresos o que se encontraban trabajando y que el cuidado era, digamos, un impedimento para ello. Permitían tener actividades chicos y chicas en colegios, en convenios con colegios, con talleres principalmente, donde los contenidos tenían justamente que ver con prevención de violencia intrafamiliar y otros desarrollos, digamos, de habilidades. Ese programa se seguía, digamos, entregando de manera remota, acompañando en la cuarentena escolar de niños y niñas. No obstante, fue suspendido, más allá del impacto que eso tiene en una cantidad de cerca de 1000 personas, que principalmente mujeres, que quedaron sin trabajo, implica también una cantidad importante de mujeres que quedaron sin ese apoyo, ¿no? En una condición en que hoy día los desempleos, y como tú bien señalabas, hoy día las medidas que se han tomado han sido más bien medidas que no apuntan a erradicar el problema ni abordar el problema, digamos, estructural de base, sino más bien a iniciativas pequeñas que se van sumando a una pequeña agenda y que de alguna otra manera tiene un impacto mucho menor. ¿Cómo ves que eso se da en términos comparativos con otros países de la región? El escenario en esos otros países en términos de acciones concretas o políticas y planes o programas tal vez más de largo aliento y no estas como suma de pequeñas iniciativas que beneficien a las mujeres en temáticas de género en este contexto de crisis sanitaria. ¿Ves que ha sido distinto, que responden de mejor manera a los lineamientos de la ODS o a los lineamientos más de largo aliento que en el caso chileno? Sí, en muchos casos yo creo que las medidas adoptadas en Chile han sido una de las más nefastas que se ha visto, digamos, en todo el planeta, ¿no? Y yo creo que en eso hay bastante consenso. Eh, y evidentemente hay responsabilidades estatales que han asumido que las políticas de violencia son de Estado y no son de gobierno, y por tanto asumen que tienen una responsabilidad y han puesto a disposición presupuestos que permitan generar garantías de protección para mujeres, sin necesidad de estar en condiciones de riesgo grave o vital, como es lo que pasa hoy día en Chile. Las mujeres que requieren de protección residencial, por ejemplo, en contexto de confinamiento, deben estar, para poder ingresar a casa de acogida, deben estar, su perfil es para condición de riesgo grave y vital. Por lo tanto, deben estar sujetas a una condición de violencia muy extrema, incluso femicida, para poder acceder a residencias de protección como esta. Hay una brecha importante en la protección de aquellas mujeres en que, sobre todo, nos ha pasado mucho con situación de mujeres migrantes, por ejemplo, también, que no pueden seguir conviviendo en los espacios, digamos, con sus agresores, pero que no están en una situación de riesgo grave y no tienen otro espacio, no hay una oferta estatal que permita solventar esa situación. En otros países, por ejemplo, las experiencias son interesantes porque se ha dispuesto de pisos, por ejemplo, tutelares, ¿no? ¿Qué significa eso? Se han dispuesto arriendos de hoteles temporales o se han puesto a disposición residencias temporales para mujeres. En algunos otros países las medidas telemáticas, las medidas de seguimiento de las medidas cautelares de protección son bastante efectivas. En Chile no hay capacidad de hacer seguimiento a las medidas que se interponen, ¿no? Por tanto, aquí lo que hay, de alguna otra manera, lamentablemente en Chile, es que no tenemos una política desde el diseño ministerial que logre abordar todas las dimensiones y que haga factible poder insertar ciertas iniciativas que sean tomadas en términos de resguardo frente a la situación de emergencia, ¿no? Veníamos con una situación de base muy desprotegida, por lo tanto, las iniciativas que vienen a plantearse vienen a dar respuesta a situaciones a lo mejor de la emergencia de la violencia de base, no a soportar este aumento de la violencia adicional. En otros países se cuenta, por ejemplo, México, que tiene una realidad en materia de violencia muy compleja, a nivel de violencia femicida sin duda, y que tiene además una configuración de país, territorio distinta, ¿no? En tanto estados federados distintos, ¿no? En términos de lo que tiene eso, en términos de impacto en las normativas, en las legislaciones, para erradicar violencia. Pero tienen una ley, por ejemplo, que permite poner una normativa de un sistema de protección, de prevención, de protección y de atención hacia la violencia contra las mujeres, que hace activar a todos sus servicios, sectores inmediatamente frente a ciertas situaciones, ¿no? Han levantado iniciativas de alertas
de alertas femicidas, alertas de género, ¿no? Que implica tener en ciertas zonas georreferenciadas donde se dan mayores situaciones de violencia y, por tanto, activar ciertas políticas directamente focalizadas para ello, ¿no? Por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa, se da la casualidad que en las zonas transfronterizas, por ejemplo, de las extremas de los territorios de Chile, en las zonas transfronterizas, principalmente las manifestaciones de violencia que pueden ser más complejas o están más presentes, están asociadas a la explotación sexual, ¿no? De mujeres, por ejemplo, ¿no? Voy poniendo una realidad particular de un territorio, de cómo se expresa la violencia ahí. Sin duda, la potencia de lo territorial y de lo local es tan fundamental porque permitiría generar estrategias basadas en la pertinencia local, ¿no? Y tener respuestas focalizadas dentro de un marco estructural de comprensión de política, digamos, que permita dar respuestas, digamos, focalizadas frente a también ciertas condiciones que generan una violencia particular o cierta manifestación. No sé si me explico, creo que aquí lo que no ha estado pensado también es una política, una planificación de una política de igualdad de abajo hacia arriba, desde la lógica digamos, de la planificación social, de las ciencias sociales, de abajo hacia arriba, con participación activa, digamos, de los agentes y de los actores y actoras comunitarias, ¿no? De los actores y actoras sociales fundamentales, ¿no? En el tejido comunitario y social. No es una política que promueva, sin duda, también el tejido comunitario, ¿no? Y lo que se requiere aquí es una mirada puesta en lo territorial, en la diversidad, en las diferentes pertenencias territoriales y locales, que permita generar también participación no solo en el diseño y en la veeduría y la incidencia en las políticas locales y en los planes de desarrollo locales y comunales, ¿no? Sino que también que se cuente con presupuestos participativos para ello, porque el fenómeno de la violencia como decíamos, por decir cualquier cosa, putre es uno, ¿no? Y requiere cierta mirada, focalización y estrategias, y de alguna otra manera convoca a ciertos actores y actoras también, ¿no? Sí, vamos un poquito hacia allá, creo que algo has cubierto esta pregunta con lo que estás contando ahora último, pero justamente, ¿cuáles crees tú que son los desafíos en términos de ejes temáticos con perspectiva de género que se deberían adoptar a nivel comunitario e institucional? Ahí tú haces una vinculación súper estrecha entre ambos ámbitos, ¿no? Como sobre todo si está pensado de una construcción de abajo hacia arriba, finalmente hay una construcción de política pública que incluye imbricadamente lo comunitario con lo institucional, ¿no? Sin duda. O sea, yo creo que la apuesta, el desafío es ese hoy día, la potencialidad de lo que tiene hoy día y lo que está mostrando. Yo creo que esto no puede no dejar de conectarse con lo que ha sido la revuelta, y ahí tengo que tener, digamos, una mirada en eso, lo que ha sido la revuelta post 18 de octubre en adelante, y lo que fue previo al 18 de octubre también un proceso desconstituyente, ¿no? En esto del malestar y de la expresión, en esto del despertar, y hay varias cosas muy simbólicas en términos de lo que está puesto ahí, ¿no? Y yo creo que la lectura que se hace a partir de la emergencia hacia los territorios, la emergencia de asambleas territoriales, de alguna otra manera reconstruir, o del impulso por reconstruir un tejido social que hoy día este confinamiento nos lleva, digamos, a retrotraer un proceso iniciado, ¿no? Es muy interesante esto. Y cómo desde la emergencia, sin duda, de lo comunitario, lo territorial, desde el tejido, desde creo que la potencia que están teniendo hoy día en las asambleas, en este proceso constituyente, también se permite refundar o tener una mirada distinta de lo que son las políticas públicas y lo que debiese ser la caracterización de un Estado, con un modelo y un diseño, digamos, de planificación de sus políticas muy distinto a lo que hemos conocido, ¿no? Y de lo que ha estado. Hoy día hay un desafío en eso. Se habla mucho de la modernización del Estado. Este gobierno también está planteando un proyecto de ley que obviamente lo que busca es jibarizar su rol, ¿no? Reducir su capacidad, externalizar sus mandatos, ¿no? A privados, etcétera, ¿no? Y eso lo hemos visto por años. Se dice 30 años, no fueron 30 pesos, fueron 30 años que hemos vivido esa política
digamos, también de Estado. Entonces, hoy día también creo que pensar en cómo, más allá de alguna otra manera, los desafíos en términos de los ejes temáticos en este tema, nos hable también la posibilidad de pensar qué Estado se necesita, qué Estado y qué Estado caracterizamos para justamente pensar en perspectivas políticas efectivamente de segunda generación, basadas en evidencia, con perspectivas de género, pero además desde las estrategias y herramientas que nos entrega la interseccionalidad, también en tanto perspectiva que nos permite mirar esas marginalidades, ¿cierto?, que se superponen, esas desigualdades que están coexistiendo hoy día. ¿Y qué mejor expresión de eso que el propio territorio? Para justamente leer desde ahí la realidad, para justamente desde ahí poder diseñar y levantar políticas más estructurales, políticas nacionales, que tengan de alguna otra manera pertinencia también local. Yo creo que ese es hoy día el desafío, y en lo comunitario, cómo se debiera adoptar lo institucional. Yo creo que los gobiernos locales tienen un rol súper importante, ¿no? Tienen un rol súper importante porque en esta lógica también instalada, en un momento también esto fue, digamos, el proceso de regionalización surge en plena dictadura cívico-militar, recordémoslo. Por tanto, todo lo que es la lógica de descentralización y desconcentración de este Estado administrativo, ¿no? Es una lógica y un modelo que al día de hoy consideramos que ha ido en fracaso, ¿no? Ya ha fracasado, ya lo reclaman así las regiones, y sobre todo las extremas, las regiones que se encuentran en condiciones más extremas, ¿no? El fracaso de un proceso de regionalización donde efectivamente se descentralizan funciones, pero no se desconcentran la toma de decisiones. Y esa desconcentración de la toma de decisiones está asociada a presupuesto, está asociada de alguna otra manera también a las miradas que se ponen ahí. Y los territorios y las líneas que se abren son fundamentales desde una mirada también plurinacional, ¿no? Porque en algunos sectores puede que la mirada o el enfoque intercultural no sea necesario desarrollar desde las estrategias de diseño local, ¿no? De las políticas locales, porque no es una realidad presente. Aunque yo creo que la interculturalidad nos permite mirar todas las realidades más allá de los pueblos originarios, ¿no? Como enfoque, como perspectiva, ¿no? Pero como por ponerlo, por ejemplo, digamos, la perspectiva de género también debiera ser una transversal en todos los diseños de planificaciones, ¿no? Y de políticas, sobre todo en lo comunal, en lo comunitario, y sin duda las doctrinas de derechos humanos, basadas en los derechos humanos de las mujeres, lo territorial como también un enfoque, ¿no? Una mirada, la generación de un conocimiento, desde este conocimiento que también es tácito, ¿no? Y que necesitamos también digamos, conviviendo con él. Hoy día también ese es un desafío para los feminismos, y apuntamos también y ahí desde la participación en la Coordinadora Feminista 8 de marzo, en el Comité de Trabajadores Sindicalista, pero desde esa vocería decir que efectivamente estamos apuntando también hacia la construcción de un feminismo de masa, un feminismo de clase, un feminismo que haga síntesis también con otros feminismos que, ojo, se planteen la transformación de la realidad, no cualquier feminismo. Y ahí creo que desde los territorios hay líneas que se abren para abordar desde el Ministerio como mecanismo o institucionalidad del Estado para las mujeres, están justamente los feminismos populares, ir a recoger las experiencias y historias que no son nuevas. Históricamente las mujeres, a ver, hemos vivido distintos procesos también dictatoriales en la historia digamos, de Chile, por Hemos decirlo de vivido alguna distintas forma. dictaduras nosotras. Distintas dictaduras, nunca hemos podido ejercer las soberanías populares, sin duda. Hoy día por eso es interesante este proceso que surge en el marco también de la revuelta y la lectura que abre, ¿no? Muy inciertas por cierto, pero donde una centralidad sí o sí pasan a ser hoy día lo que han estado relevando el movimiento feminista, no solo en Chile, sino que en el mundo. En Chile estamos siendo mirados porque además el modelo ha sido muy bien ensayado, y hemos dicho, el neoliberalismo comienza y termina en Chile, lo hemos dicho fuertemente, pero las feministas hemos sido muy, también desde el movimiento de mujeres feministas hemos sido muy radicales para plantear una oposición de frente también a este modelo y a este gobierno, porque hemos puesto sobre la mesa la precarización de la vida, una cuña que ha sido además acuñada por otros movimientos que hoy día hablan de la precarización de la vida, pero es algo que se instala también desde el movimiento feminista. Cuando hablamos de la crisis de cuidado es justamente del trabajo reproductivo, es algo que viene en los movimientos feministas
feminista también levantando, y el ministerio no puede estar ausente de esos debates hoy día. El ministerio no está debatiendo sobre cómo está hoy día el movimiento social de mujeres y feministas encabezando una agenda, no está haciendo análisis de un programa feminista que se ha levantado y que existe, que fue fruto de un segundo encuentro plurinacional de las mujeres que luchan en enero, en el que participaron más de 3.000 mujeres y feministas, donde un 70% fueron regiones, participantes de regiones. Hay algo ahí que mirar, entonces, respecto también de la pregunta de lo comunitario, y creo que es muy importante lo que pasa también en las asambleas territoriales, sobre todo las asambleas feministas territoriales, donde se están levantando los temas, porque yo creo que el diseño de políticas locales están ahí justamente diagnosticándose, reflexionándose, profundizándose en función de las reales necesidades. ¿Y cómo han resultado esas articulaciones? Hemos visto, ¿no? Accionar de coordinadoras, interacción de organizaciones feministas. La sororidad es algo evidente ahí, a veces cuesta, está un poco trabado, se mantienen a lo mejor ciertas como prácticas de liderazgos que han hecho más difícil este accionar, o efectivamente estamos en un tipo de organización de nuevo cuño en términos de articulación e interacción. Sí, bueno, el movimiento mujer y feminista tiene una historia. Hay que recordar que no es reciente, se habla de las olas, de las mareas, de los tsunamis. Han sido distintos momentos del movimiento feminista en Chile, y yo creo que hay que destacar, y en eso un reconocimiento también del feminismo más de clase, más de masa, que surge justamente el feminismo sindical que surge con las primeras movimientos obreros, ¿no? Y eso es muy importante, creo, vindicarlo hoy día y ponerlo en el contexto de la realidad que estamos leyendo hoy día, porque también desde la sujeta trabajadora, que es una sujeta de política pública que el ministerio debe sin duda abordar, hoy día está siendo puesta más principalmente como demanda desde los movimientos, ¿no? De mujeres y feministas. Y la historia del movimiento mujeres y feministas ha demandado desde el MEMCH incluso, ¿no? En el año 1935, la demanda por la erradicación de las violencias, la demanda por el aborto en 1935, ¿no? Lo enarbolaba ya el MEMS, el Movimiento para la Emancipación de la Mujer en Chile, ¿no? Y el movimiento mujeres en Chile ha tenido diferentes momentos, como decimos, pero lo que quiero apuntar es que la posibilidad de hacer síntesis, de hacer articulación, se ha visto dificultada también para enfrentar ciertos momentos políticos también, ¿no? Y eso creo que esta es una lectura muy personal, ahí ya hablo desde mi posición, digamos, feminista, ¿no? Sin duda hay lecturas que para mí son binarias, dicotómicas y falsos dilemas que se han construido en el marco de la reflexión y el debate feminista, ¿no? Hemos entrado en el encasillamiento de cuando surge, por ejemplo, las instituciones, los mecanismos del Estado para las mujeres, estaban las feministas institucionales, ¿no? Versus las feministas autónomas, como si ser autónoma tuviese un valor superior a ser institucional, porque al ser institucional era una feminista a lo mejor más amarilla, ¿no? O creía en la institucionalidad, por decirlo de alguna forma, más cercana al feminismo o al liberal, ¿no? Estas categorías en las cuales se nos sitúan, ¿no? Las feministas jóvenes versus las feministas viejas. También se genera ahí una dicotomía, un binarismo, que es también para mí un falso dilema, que no construye, digamos, al debate feminista. Se han levantado también estas posiciones dicotómicas entre los lesbofeminismos y los heterofeminismos. Otras también, entonces hemos sido así, como diría Julieta Kirkwood, mal hechas del patriarcado, ¿no? Porque en esta racionalidad colonializada también, también funcionamos desde estas construcciones binarias que nos entrampan en falsos dilemas, donde efectivamente perdemos la capacidad de poner los objetivos comunes, ¿no? Y la apuesta aquí es que los feminismos, desde sus diferentes apuestas, desde sus diferentes aportes, desde sus diferentes visiones, e insisto, no cualquier feminismo, solo aquellos que se postulan la transformación de la realidad de las mujeres y sus desigualdades, y también digamos, de los colectivos y de las personas desde las disidencias sexogenéricas, ¿no? Sin duda. Esos feminismos, ¿no? De alguna otra manera, hay
momentos, creo yo, principios que están en términos de objetivos comunes. Y aquí tenemos un desafío para poder avanzar y construir una agenda feminista que efectivamente sea incidente. Y ese desafío es justamente superar esos falsos dilemas, avanzar en la reflexión feminista más madura, más acantada, porque ese proceso ya se ha venido debatiendo por años en los diferentes encuentros nacionales que se han dado en Chile, feministas, ¿no? Y hoy día necesitamos avanzar hacia una estrategia feminista sobre la base de un acuerdo común, ¿no? Radical de nuestras agendas, de nuestras demandas, donde muchas hacemos síntesis, el aborto, la violencia, digamos, la situación de autonomía económica de las mujeres, un trabajo digno, etcétera, ¿no? Son demandas que son transversales. Y el feminismo tiene la capacidad, no solo en términos como marco teórico, como generación de conocimiento, como perspectiva, sino que también como movimiento social de masa tiene la capacidad para hacer síntesis entre esas diferentes movimientos y miradas, ¿no? Y desde ahí yo creo que hay que superar, debemos avanzar en esta reflexión de estrategia y táctica, ¿no? ¿Cuántas cuadras podemos caminar juntas bajo un objetivo? Otras cuadras caminaré con otras compañeras o con otros feminismos u otros movimientos, ¿no? Otros caminos los voy a caminar toda la vida con algunas, pero hay caminos y cuadras que puedo caminar en conjunto. Y en ese sentido, hoy día, por ejemplo, lo que está pasando a propósito del nombramiento de una nueva ministra, Macarena Santelices, ha implicado una reacción unitaria del movimiento feminista con todas sus diferencias, ¿no? Justamente porque se plantea un objetivo que es común, ¿no? Y que tiene que ver con también este objetivo común que nos hizo convergir el 8 y 9 de marzo masivamente en las calles y que tiene que ver con basta de esta realidad que vivimos, o sea, hoy día este negacionismo a no vernos, ¿no? Sigue siendo una política que viene a reforzar este negacionismo del silencio frente a la violencia político-sexual, frente a las demandas de las mujeres, frente a sus necesidades, pero hoy día, además, más encima se nos dice que si bien somos muchas, que si bien somos millones, no nos vemos, no importa el Estado, no importa este gobierno que administra este Estado, las mujeres, y en su cartera tampoco, en la cartera que debiera velar con compromisos, digamos, internacionales por garantizar debida diligencia de Estado y garantizar derechos y el ejercicio de autonomía de las mujeres, hoy día eso no es posible porque tenemos autoridades que no cuentan con las competencias para estar a la altura ética de ser una Secretaría de Estado, no se entiende la importancia técnica de este ministerio y de la responsabilidad que tiene, no solo a la luz de los compromisos internacionales, sino que la responsabilidad que tiene como ministerio rector de los demás ministerios, ¿no? Y por lo que significa también la figura de Macarena Santelices, asociada principalmente a sus dichos de alegoría y defensa de la dictadura cívico-militar, ¿no? Donde nos parece que es impresentable, y ahí hablar como funcionaria, como feminista, como socióloga, como activista y como presidenta de mi asociación de funcionarios y funcionarias del Ministerio de la Mujer, es un nombramiento que rechazamos de plano, es un nombramiento que nos violenta mucho y que estamos de alguna otra manera disponibles para seguir insistiendo, dando esta lucha, ¿no? Para la revocación de este nombramiento que se ha producido, así como lo hicimos también para la renuncia de la exministra Pla. Este movimiento feminista no tiene como objetivo, ni nuestra asociación, el sacar ministras ni poner ministras, ¿no? Lamentablemente este gobierno ha manejado así las cosas, y el movimiento feminista tiene obviamente otros objetivos, y creo que uno de los fundamentales es lo que tú preguntas. ¿Cuál es el objetivo? Hoy día es tener una estrategia consensuada y común sobre la base de un programa de demanda, de una plataforma vindicativa común, que además esté de alguna otra manera pensando en un proceso constituyente y en una nueva carta fundamental, ¿no? Esa es una tarea crucial del movimiento feminista hoy día, de poner aquellos objetivos que están digamos, que son mancomunados, en términos de tácticas, seguir manteniendo las agendas de cada una de los movimientos u organizaciones vigentes desde las diferencias, ¿no? Pero sin duda hacer síntesis y conexión con otras luchas. Y aquí las mujeres hemos estado no solo en el mundo de lo sindical dando estas luchas, sino que también las luchas que se han dado a las mujeres por la vivienda, por la salud,
por la educación, en todas las luchas hemos estado las mujeres y creo que es súper importante, y bueno, la lucha también que dan las personas de las disidencias sexogenéricas, entonces en ese contexto creemos que es muy importante que esas luchas hagan síntesis, porque hay un eje articulador, y creemos que ese es el feminismo que se está construyendo desde el sur, feminismos contingentes, feminismos populares y feminismos críticos, que aspiramos sean feminismos de masas y que podamos hacer también feminismos transfronterizos en base a estos objetivos. Absolutamente. Vesna, por último, pero para nosotros por lo menos, para nosotros y nosotras, bastante central en lo que respecta a este espacio, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el rol de la universidad y los desafíos que sobre todo la formación en ciencias sociales debe enfrentar en términos de la formación con enfoque de género, la incorporación en las ciencias sociales de esta perspectiva? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el rol de la universidad? Bueno, para nosotros es fundamental, ¿no? El rol de las universidades, de los centros de formación, de los centros de investigación, también los, digamos, de formación técnica, en el sentido de cómo la perspectiva de género es transversal, atraviesa, pensando justamente también en la formación en ciencias sociales, ¿no? Como no solo la perspectiva o el enfoque de género, y qué enfoque de género, ¿no? Hablamos de un enfoque de género que sustente la igualdad sustantiva o que promueva la igualdad sustantiva, y hablamos también de que es fundamental que los feminismos y los feminismos que transforman o que apuestan a transformar la vida estén presentes también en los diferentes debates académicos y de generación de conocimiento, y principalmente de los debates de los estudiantes y las estudiantas, ¿no? Que también se puedan dar en los espacios de secundarios y secundarias, que están dando un debate interesante también sobre aquello, pero específicamente el rol que les compete como universidad, yo creo que es clave desde a nivel de lo que es las políticas públicas, es clave el avanzar hacia el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, políticas públicas de segunda generación, que efectivamente den cuenta de la realidad que las mujeres requieren. Y en eso las universidades tienen unos de generación de investigaciones, en lo ideal de promover que en el conjunto de las mallas curriculares el enfoque de género, la perspectiva de género esté presente en una formación inicial y de base. Debería ser, ¿no? Como también lo promovemos que esté presente en las mallas académicas de jueces y juezas, ¿no? Que toman decisiones, como estamos pidiendo que también estén en las mallas de las instituciones policiales, que también actúan frente a ciertas situaciones, ¿no? Que afectan a las mujeres. Entonces, en ese sentido, para nosotras es importante el rol de las universidades desde la generación de conocimiento, pero también un rol muy incidente desde la generación de posiciones, ¿no? A veces hablamos que la academia está muy asociada a la neutralidad valorativa, y pucha que se valora la neutralidad valorativa, ¿no? El ojalá desposeernos de la posición digamos, del habla en la academia. Y yo agradezco este espacio porque me ha permitido hablar desde mis diferentes espacios, no solo como socióloga, no una lectura sociológica, sino que una lectura posicionada desde los diferentes espacios, y insisto, como lo que dije en un comienzo, el feminismo nos permite eso, y por tanto creo que es muy importante que las universidades hoy día estén en la contingencia del debate feminista, estén insertas en el movimiento feminista, haciendo lectura de este movimiento, estén insertas en las realidades territoriales de lo que están viviendo hoy día las mujeres, las disidencias, ¿no? Estén insertas también en los debates sobre las masculinidades y cómo se deconstruyen aquellas masculinidades, no solo por decir que se tienen que deconstruir, sino que cómo se hace ese proceso de deconstrucción sociológicamente hablando, ¿no? Hay también cómo el enfoque de las nuevas masculinidades se imprime también en el diseño de políticas públicas y políticas de igualdad, ¿no? Porque no es solo el enfoque de género, no es solo la mirada interseccional en las políticas de igualdad para que sean de segunda generación o basadas en evidencias y basadas de alguna otra manera en doctrinas de derechos humanos y en supuestos que cumplan el objetivo para el cual están diseñadas. Y en ese sentido también yo creo que la universidad tiene un rol fundamental en la estrategia, principalmente que deben desarrollar en materia, digamos, de vinculación con el entorno, no como uno de los principales, digamos, vínculos que deben hacer las universidades, y ello con las instituciones del Estado me parece que es fundamental.
y con ciertas instituciones que se plantean, no todos, como diría Bourdieu, no todos los ministerios tienen la misma categoría, hay ministerios ricos y ministerios pobres, ¿no? Como Ministerio de la Mujer tenemos un rol que es para el conjunto de los ministerios y servicios, y además ejecutamos políticas concretamente a través de nuestro Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, pero tenemos el presupuesto más pequeño del Estado, entonces no es casual, ¿no? Las mujeres nuevamente en una condición, digamos, eso está presente, ¿no? Y ahí no tenemos el mismo presupuesto de Hacienda, sin duda, ¿no? Entonces, no somos uno de los presupuestos ricos, ¿no? Como lo es tampoco desarrollo social, ni como lo es salud, ni como lo es educación. Entonces, cómo desde también las universidades se potencian también esos sectores institucionales del Estado, ¿no? Que tienen un rol fundamental en la transformación cultural, y que desde la generación de conocimiento, desde la investigación social, desde estar insertos también en los debates, estar insertos en el movimiento, en esta lógica de teoría-acción, ¿no? Estar presente también tanto en el debate como en la generación de conocimiento fundamental. Y creo que también hay un rol que le competen tanto, no sociedad civil necesariamente, pero las unidades de género de las universidades, que además recordemos que lo que ha sido la agenda mujer de este gobierno, pero que ha sido un tema invisibilizado por muchos años y que han levantado justamente una de las olas del movimiento feminista, que fue el acoso sexual en las universidades del año 2018, hay que recordar que eso también abre un rol de las universidades fundamentales, fundamental de las instituciones académicas para hacer incidencia en el marco de estos temas, ¿no? Que también son propios de las propias instituciones. Entonces, cómo las universidades también colaboran con el diseño de protocolos para abordar el acoso sexual, por ejemplo, en las instituciones educacionales, como también tienen un rol incidente de las políticas públicas de igualdad, si se hacen parte o no de los consejos de sociedad civil de algunas instituciones, ¿no? Porque sabemos que las universidades como tal también tienen centros de pensamiento, centros de estudios, ¿no? Y esas mismas instancias podrían ser parte incidente de no solo lo que hacen las instituciones, sino que también de los debates legislativos, ¿no? Y por tanto aportar desde ahí también al rol, digamos, que tenemos como, creo que es una responsabilidad social amplia, ¿no? Erradicar las violencias patriarcales, machistas, que nos atraviesan a todas y todes, como decimos, y que, bueno, pone un desafío muy importante, sobre todo porque nos llama a pensar qué Estado y cuál es el Estado que tenemos que caracterizar, ¿no? Y en un estado, cuando caractericemos ese estado, que sea un estado que efectivamente, muy distinto a lo que hoy día tenemos, ¿no? Que efectivamente transforme vidas, calidad de vida de las personas, garantice derechos, y promueve el ejercicio de sus derechos, sin duda en un estado con esas características el rol de las universidades debiera ser mucho más protagonista aún. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, Berna, agradecerte este contacto, que hayas aceptado nuestra invitación para reflexionar de este espacio tan rico, que es mixto, que se ve alimentado por la formación en ciencias sociales, pero que claramente habla desde el quehacer, desde la agencia, desde la construcción social, y que también creemos es un espacio absolutamente, no solo legítimo, sino que necesario de participar, ¿no? Iba a decir de intervenir, pero eso es como un poco polémico, por decirlo menos. Está en Eh, cuestión el intervenir, ¿no? sí, Creo que es súper absolutamente. importante, una cosita, pero súper importante en el lenguaje, que sabemos que construye realidad y es performativo, como dice también Bourdieu en lo del discurso performativo. Pero el lenguaje en políticas públicas es no menor, es esto, ¿no? Desde la ontología, digamos, de las políticas públicas. Cuando se habla en el caso de las sujetas o las objetas de las políticas públicas, las mujeres son las usuarias que usan el sistema, ¿vale? Las beneficiarias, que se benefician del sistema, ¿no? De alguna otra manera es un lenguaje de políticas públicas desprovisto de derechos, todo el tiempo, ¿no? Uso el sistema, me beneficio Totalmente. del sistema, no está, entonces ahí de alguna otra manera se confirma esta síntesis que decimos neoliberalismo y patriarcado, ¿no? En las políticas de igualdad están presentes, porque son políticas hoy día neoliberales en respuesta a las necesidades de las mujeres. Eso.
Tal cual. Bueno, muchas gracias, Berna. Gracias por participar de este capítulo. Volveremos a encontrarnos en otro capítulo de Páginas Sociales, en una instancia que esperamos sea un aporte para la formación en ciencias sociales y para toda la comunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti.